Voces del Ecuador. Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Día del Locutor Ecuatoriano, presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. Saludo para nuestra audiencia de Radio Pacífico Estéreo. Continuamos con la serie de entrevistas. A propósito, estamos en vísperas de lo que será la serie y la entrega de la Galería de Locutores por el mes del locutor junio. Y esta entrevista tiene su motivo especial porque vamos a dialogar, vamos a conversar con quien está protagonizando las redes y hasta cierto punto liderando opiniones de otro estilo. Y por ello lo hemos buscado y gentilmente aceptado. El saludo para Enrique Vivanco, el popular Quique. Saludos desde Manta. Saludos, estoy muy contento de acompañarle, don Aníbal, y pues un gusto estar en Radio Pacífico. Bueno, quisiéramos saber un poco los antecedentes, la trayectoria, tus vínculos en los medios de comunicación, sobre todo en radio. Si bien es cierto el motivo de esta entrevista y esta víspera de lo que será el mes del locutor es por la cuestión de radio. Queremos saber tu vínculo, tu trayectoria, porque obviamente perteneces y eres parte de una familia, de un entorno y de una actividad de medios de comunicación, pero hablemos de tus vínculos a las radios. A ver, yo empiezo en radio en el año 95. Ya van a ser 30 años. Llevo desde chiquito, porque yo en el 95 tenía con las justas 18 años y estaba empezando. Pero desde ahí no me he desvinculado. He estado al aire estos 30 años en radios deportivas, culturales, un poco más informativas, privadas, públicas, online, radios musicales, radios de contenido humorístico, entretenimiento, en más o menos aproximadamente unas 18 frecuencias en total, desde que empecé en el 95 hasta el 2024. ¿Cómo se da ese acercamiento o quién te descubre o más bien cómo llegas tú? Yo empecé porque me gustaba mucho hablar y creía que hacer radio era una manera de hablar y de un poco desahogarnos, ¿no? De todo lo que sentimos. Y con esa inquietud, yo empecé, mi primer trabajo en radio fue en Radio Planeta, que era propiedad de el diario La Hora, ¿no? Del grupo del diario La Hora. Ahí me estrené en el 95 y estuve más o menos un año, más o menos un año. Después, como te había contado, empecé ¿Horario, un tipo de programa o como debutante o de pronto complemento o duplex? Mi primera experiencia fue un programa los días domingo. Era a las 3 de la tarde y era un programa que tenía una dinámica para comparar las listas de popularidad de los años 70, 80, 90 con las de ese momento, que eran ya mediados de los 90. Entonces yo ponía una canción de 1977 que había sido número 5 en el ranking de la revista Billboard y ponía una canción que estaba de moda en ese momento como para compararlas. Y eso me pasaba haciendo 2 horas del domingo. Esa era mi primera experiencia, mi primer programa. O sea, no se trató de un programa de hablar, qué bonito me están escuchando, sino más bien tú ya entraste con contenido. O sea, como quien dice, ya contradiciendo, ya siendo paralelo. O sea, Pero hablaba sobre las canciones, ¿no? Era un programa estrictamente musical
pero me duró un tiempo y después me ofrecieron un horario a las 6 de la mañana. Ahí sí empezó a ser ya más estelar, con temas más de la comunidad sociales, hablaba de rock, de política, de lo que se me cruzaba en el camino. Entonces ahí sí ya tenía como la lengua completamente suelta. Pero antes en el Era programa un original de los diálogo, domingos, de pronto era un diálogo, una joda, pero con un micrófono al frente. claro, no, mi estilo siempre ha sido relajado, siempre ha sido nada acartonado. Entonces, sí, como te digo, ese segundo programa, esa segunda experiencia, ya era más responsabilidad porque era un horario de 6 a 8 de la mañana que ya tenía más rating y posiblemente estaba volviéndome algo más visible, ¿no? Y luego vamos, cronológicamente en las emisoras y los programas en donde ya fuiste avanzando. A ver, mi segunda experiencia fue en Radio Proyección. Ahí tenía un programa cultural, hablaba de música latinoamericana, de literatura, tenía invitados relacionados al mundo del teatro, del cine. Ese programa duró un tiempo. Después, ya para el año 2000, tuve mi primera experiencia deportiva en la radio de la Universidad San Francisco de Quito y luego, al mismo tiempo, prácticamente en el 2000, bueno, un poco después, 2004, empecé a hacer radio comedia. Y ahí nacen José y Paquirri, la historia que empieza en La Mega y después del programa en el 2006 ya se emancipa y tiene su programación propia en Radio Democracia. Entonces empiezo como a girar en algunas radios que después ya incluso se convierten en radios públicas. Estuve en la radio pública del Ecuador, en la radio municipal. Ahora estoy en Radio Pichincha, que es la radio de la prefectura. Entonces, un poco toca combinar lo privado y lo público, ¿no? Y además me ha tocado combinarme a mí mismo en algunos espacios, ¿no? He tenido como varios trabajos al mismo tiempo en radios privadas y públicas. Entonces, es como que tengo varias personalidades. Una premisa, ¿y qué tal los sueldos y qué tal la paga? ¿O, o se inició como todos? Trabajar, trabajar en radio nunca ha sido fácil. Yo he pasado por épocas en las que tenía que vender publicidad o recibir un porcentaje de canje o tratar de que alguna radio te reconozca y te pague un sueldo. Eso es muy difícil. Eso ya llega, creo que con los años, porque yo decir que he podido vivir de la radio y que he podido sostenerme, eso ya fue luego, por ahí. Recién empezó en el, qué sé yo, 2002, levemente, y creo que me consolidé ya como un locutor de radio que podía vivir de lo que hacía. Recién te diría en el 2009 por ahí. Y con los contenidos y los personajes que creaste también te sirvió para que la radio sea un medio de difusión, una tribuna y luego plasmaras ingresos de pronto en presentaciones, algo así en lo que ahora dicen, lo que normalmente nosotros conocemos, los monólogos, pero ahora dicen los stand-up. Hemos hecho de todo paralelamente a la radio, ¿no? La radio siempre ha sido como una palanca eh, para que la gente te conozca y a partir de ahí tus proyectos vengan con una suerte de bendición, ¿no? Eh, una patadita de la suerte, ¿no? Y claro, hemos hecho de todo, hemos grabado discos, hemos hecho shows en vivo, hemos hecho teatro, hemos hecho eh, apariciones en cine, bueno, hemos hecho tal cantidad de cosas que siempre estuvieron de la mano de nuestros programas en radio, siempre. Ha sido tal vez motivador, impulsor, promotor de eventos que han confiado en ti, campañas, los empresarios. Seguro, seguro. También hemos hecho publicidad. De hecho, en el 2005, cuando empezamos a ser reconocidos en el mundo de la radio, también
empezábamos a tener nuestra propia productora. Entonces era nuestra pequeña empresa que se dedicaba a hacer comerciales de radio, campañas de publicidad para corporaciones. Entonces ahí también encontramos un nicho, una manera de intentar sobrevivir que nos funcionaba, ¿no? Nos funcionaba, era un buen negocio hacer publicidad para empresas grandes. Teníamos algunos clientes importantes, entonces eso mientras duró fue una fuente de ingresos y de también obtener experiencia. Pero fue curioso porque cuando, cuando dejamos el mundo de la publicidad, fue cuando ya no podíamos darnos el tiempo para la publicidad porque nos había absorbido la radio. Eso pasó también por allá por el año 2010 más o menos. ¿Existe un antes y un después de la pandemia? Híjole, claro, claro, claro. En la pandemia creo que todos sufrimos aprendizajes forzosos, ¿no? Nos tocó de alguna u otra manera reconocernos como seres con ciertos privilegios, porque para la gente de radio no creo que fue tan difícil, no sé si me equivoco, pero no creo que fue tan difícil el teletrabajo, no creo que fue tan difícil adaptarse al Zoom o al CleanFeed, a los softwares que aparecían para que podamos seguir haciendo programas desde la casa. Entonces, creo que, creo que sí nos facilitó la vida un poco la tecnología a los radiodifusores, creería yo. Más bien nos dejó Y estos instrumentos, ¿no? nos dejó estos instrumentos que ahora no nos limitan, ¿no? Podemos entrevistarnos en una radio en Manta y no hay ningún problema. Y salimos adelante y sale un buen producto. Así es. Entonces, y estos últimos años, ¿cuál ha sido tu incursión antes de la radio de la prefectura? ¿Dónde subiste? Yo he durado en radios con el proyecto, por ejemplo, de los Josemas durante eh, varias etapas, un tiempo aproximado de 3 años. Entonces, por ejemplo, estuvimos en Democracia, en Rumba Deportiva, en La Deportiva, que era La Luna, después Canela, y en Canela cambió un poco nuestra, nuestra forma de hacer programas y su duración, porque en Canela ya vamos desde el 2016, ya son 8 años que estamos en Canela, y con Canela hemos combinado también nuestra presencia en el mundo de la radio deportiva, por ejemplo, en La Redonda, y ahora en La Pichincha, estoy metido en 3 radios al día. Salgo al aire 7 horas, bueno, no 7, son 5:30. 5 horas y media salgo al aire en FM en 3 frecuencias distintas, hablando de cosas completamente eh, independientes, no relacionadas. Entonces, la radio me ha absorbido, ¿no? A eso me dediqué y eso sé hacer y me contratan para hacer eso. En tu labor en un medio público, exactamente tu función, tu aporte, tu contribución, ¿cuál crees? ¿De orientador, de influencer o de un ciudadano que dice las cosas como las mira, como las siente y como las comparte? En las radios públicas hay otro tipo de responsabilidad, ¿no? Porque ahí se funciona con impuestos del pueblo, de la gente, entonces lógicamente uno debe tomar en cuenta eso para ser un poquito más responsables, ¿no? Más responsables al momento de hablar, al momento de emitir un juicio de valor, al momento de criticar a alguien. Y yo creo que en las radios públicas uno se convierte, sí, en un referente de algo, uno pasa a ser como una voz que muchos consideran su guía. Yo no les recomiendo realmente guiarse de lo que yo digo, pero trato de ser, trato de ser la conciencia de, de una narrativa que está un poco en la sombra, ¿no?
en este momento en el Ecuador. Te hablo de la actualidad, de los últimos años, ¿no? Donde lamentablemente se ha vuelto monotemática la discusión. Entonces, lo mismo que dicen los canales de televisión abierta que han dominado el mundo de la prensa y los periódicos y las revistas todos estos años y décadas, esa es la última palabra, ¿no? Lo que ellos digan, lo que ellos opinen. Entonces, un poco en este momento creo que ese es el papel, ¿no? Estar en contra de ese discurso, de ese discurso hegemónico, de ese discurso que de alguna manera nos tiene un tantito dominados, ¿no? Antes de ayer o en uno de estos programas últimos, se escuchó de ti una reflexión, un editorial, un exhorto, precisamente en donde tenía cierta exclamación de que si no se piensa y si no se elige, si no se vota bien, prácticamente dabas a entender que vamos a seguir igual o peor. ¿Nos puedes un poco ampliar al respecto qué es lo que quisiste decir y a dónde quisiste llegar? Yo creo que la realidad habla por sí sola. Creo que el Ecuador está abandonado en algunos sentidos. Mira tú, si no, Aníbal, la inseguridad hoy en día. Hay provincias como por ejemplo Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Guayas, especialmente de la costa, que están en este momento azotadas por el narcotráfico, por la violencia, por el sicariato y creo que esto lo empiezan a generar de alguna manera estos gobiernos que deciden abandonar el Estado, que deciden experimentar, que deciden anteponer intereses privados y, y destruyeron lo que más o menos se había podido construir, ¿no? Que era un país hasta 2018 relativamente tranquilo, con cifras de muertes violentas por cada 100.000 habitantes por debajo del promedio de la región, este, con, eh, con buena calificación en nuestro sistema de salud pública, con nuestros muchachos en la escuela sin mayores tasas de abandono escolar, que hoy es terrible, ¿no? La cantidad de niños que están dejando de estudiar. Las carreteras que más o menos funcionaban, más o menos se les daba mantenimiento, las hidroeléctricas. Entonces había en el Ecuador al menos un norte, se había generado un proyecto país, había una brújula que nos estaba, yo creo que de alguna manera, haciendo destacar en la región. Creo que habíamos destacado en algunos aspectos. El turismo también venía creciendo y, y en el 2018-19 se da una ruptura y creo que a pesar de que los ecuatorianos somos de izquierda, no le perdonamos a la Revolución Ciudadana en particular, pero en ese momento a Alianza País o a Rafael Correa, que más o menos es la figura que encarna esa tendencia política, ese movimiento, no le perdonamos habernos puesto a Lenin Moreno, ¿no? Y hasta hoy no le perdonamos, ¿y qué hacemos? Votamos a Guillermo Lazo, votamos a Daniel Noboa, votaremos tal vez, ojalá que no, a otro millonario más en el 2025. Y, y sí da pena el país que hoy tenemos, da pena vivir aquí, da pena saber que no me quiero ir a la playa porque me da miedo Esmeraldas, que no quiero ir a Guayaquil porque no sé en qué momento va a haber un atentado o una balacera. A mí al menos me da miedo este país, porque tal vez 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2017. Si hoy fueran 10, 15, tal vez no sería tan grave, pero cerramos el 2023 con 45, 900% de aumento en muertes violentas. Entonces, ni siquiera quedan palabras en el diccionario para describir lo que un poco hoy el Ecuador
significa. Creo que, creo que tengo miedo de vivir aquí. No sé tú. Complementa el exhorto entonces el llamado y la reflexión. Mira, a mí me han dicho correísta, me han dicho zurdo, comunista, de todo, ¿no? Esos epítetos que yo sé que no los dicen con buenas intenciones, pero, pero yo creo que la Revolución Ciudadana, y especialmente Rafael Correa y esos 10 años de progreso, porque las cifras hablan por sí solas, no se trata de ser partidista, de ser asalariado o de cualquier cosa, ¿no? Sino más bien, creo yo, de tener este, un poco de conciencia, ¿no? Creo que es más que eso, creo que eso es más que todo, ¿no? Tener un poquito de conciencia y darnos cuenta el país que teníamos y el país que hoy nos están entregando los neoliberales, la derecha, los que abandonaron el Estado, los que dejaron a los ecuatorianos a su suerte. Entonces, las opciones no serán muchas, pero yo creo que son claras, ¿no? En el 2025, ojalá podamos recuperar un país que está hoy en día totalmente descuidado y que pasó de ser ejemplo de la región a ser ejemplo ya no sé de qué. Ya no sé de qué somos ejemplo, nos decían que nos íbamos a parecer a Venezuela, hoy parece que nos parecemos a Haití. Con todo respeto a los haitianos y ahí la violencia es más o menos comparable a lo que estamos hoy viviendo, ya no, ya ni siquiera son países como Venezuela o quizás Colombia, México, que tienen niveles de violencia en la región. Ya a todos esos países ya los superamos. Yo Y quisiera, a mí me parece que hay complicidad, Aníbal, en el sentido de que abandonaron la seguridad de las fronteras, de los puertos, de las aduanas, el mar, las playas, el espacio aéreo, los ministerios, la UAFE. A mí me parece que tanta coincidencia para tener un país hoy día tomado por el narcotráfico violento, completamente peligroso, no puede ser coincidencia. A mí me parece que esto no es coincidencia. Yo creo que son cómplices. Yo creo que ellos están de alguna manera trabajando con estas bandas y estos narcotraficantes para favorecerlos. No encuentro otra lógica, Aníbal. No, no la encuentro. son temas que hay que ampliarlos y para lograr la concientización o que tenga efecto, pues habrá que seguirlo topando. Yo te agradezco tu tiempo y sí dejo abierta una invitación para que sí haya otro diálogo, haya otro capítulo con tu punto de vista, con tus recomendaciones. Por hoy yo quisiera como penúltima inquietud sobre el tema del momento de este programa, la Galería de Locutores. ¿Sí sabías tú que existe el Día del Locutor Ecuatoriano y cuál es tu mensaje para los colegas? Sí, claro, claro. Yo soy un amante del mundo de la radio porque ahí me crié, ahí crecí. Ahí es donde me volví lo que hoy soy, lo poco o mucho que hoy soy, y creo que, creo que el locutor de radio siempre va a tener un espacio en el corazón, un espacio en el día a día, un espacio en el sentimiento del ciudadano, de la ciudadana ecuatorianos, porque, porque la radio creo que no ha perdido esa batalla todavía contra la modernidad, la tecnología. Creo que la radio se sigue reinventando, sigue sobreviviendo y, y va a seguir estando ahí en los semáforos, va a seguir estando ahí cuando
ponemos a desayunar, cuando estamos, cuando nos sentimos solos. Yo creo que la radio siempre va a estar y le deseo muchísimos años más de vida y a cada uno de los locutores ecuatorianos también, por supuesto, prosperidad y, y sobre todo que cuando usen el micrófono lo hagan pensando que hay mucha gente pendiente de lo que vayan a decir y además mucha gente que necesita que haya una voz que hable por ellos, ¿no? Usar el micrófono siempre con esa responsabilidad, con ese compromiso y con un poquito de patriotismo también. El Quique Vivanco. Enrique Vivanco, muchas gracias por tu intervención. Yo quisiera aprovechar también un mensaje, un saludo, pero como Paquirre, como tu personaje por el Día del Niño, para los niños del Ecuador, los niños que están escuchando y todo lo que dicen, los que, bueno, también tenemos ese sentimiento y ese ser. Un saludo, una despedida. Bueno, les quiero desear de parte del show de los Josemas, de Paquirri en particular, que es quien habla, que tengáis el Día del Niño más feliz de los días del niño posibles en la existencia y que seguir siendo esos niños buenos, inocentes y sobre todo alegres, que nunca crezcan. No crezcáis por nada del mundo. Estoy convencido cada día más que es una trampa, así que vamos a dedicarnos a ser niños la mayor cantidad de tiempo posible, mejor, y si es posible, hasta la muerte. Los primeros con los primeros, Radio Pacífico y el Quique Show, naturalmente. Gracias, Quique Vivanco, y será hasta la próxima. Un gusto, Aníbal. Saludos a todos los que escuchan Radio Pacífico. Un honor saludar también a todo el pueblo de Manta y de Manabí. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta siempre.